Bien, pues partamos, Juan Lagos, porque estamos en Semana Santa, Jueves Santo, probablemente las personas que nos están escuchando están saliendo de Santiago a celebrar con su familia. Por eso, bueno, de hecho es entre Libro y Lago este jueves, con un libro ad hoc para esta fecha, Juan. Así es, José Francisco Mara. El libro de esta semana es Creo y Pienso, la fuerza racional de la fe cristiana, de Joaquín García Huidobro. Es un libro breve, cortito, que está compuesto por 6 ensayos, donde nos proponen una profunda reflexión sobre la relevancia de la fe cristiana en el mundo contemporáneo. Muy típico de Joaquín García Huidobro, a través de referencias culturales y literarias. Él nos va mostrando y nos invita también a este redescubrimiento de la riqueza intelectual que subyace a la fe, y destacando también el potencial que tiene esta, tanto para enriquecer nuestro entendimiento como también para alimentar nuestra vida cotidiana. Es decir, un libro súper interesante. Juan, ¿por qué no nos cuentas un poquito del autor? ¿Quién es Joaquín García Huidobro? Mira, Joaquín García Huidobro es un académico de la Universidad de los Andes, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y también doctor en Derecho por la Universidad Austral en Argentina. Es autor de muchas obras notables. Este es el libro número 16, así que, wow. Pero dentro de los libros más notables, yo destaco Una locura bastante razonable, El anillo de Giges, ¿Para qué sirve la política?, que está en la editorial del Instituto República, entre muchos otros. También me gustaría agregar que Joaquín es un gran formador de intelectuales y creo yo que es el gran artífice de que la Universidad de los Andes tenga uno de los mejores institutos de filosofía en Chile. Yo creo que una de las características de Joaquín García Huidobro es combinar muy bien el rigor intelectual con una gran creatividad y una gran pluma. A mí siempre me gusta describir a Joaquín García Huidobro como un escultor en piedra. Alguien que da forma, que embellece, que trabaja muy bien con elementos sólidos, muy sólidos, como son la tradición central de la ética y la tradición cristiana. Y yo creo que este libro es una gran muestra del mejor Joaquín García Huidobro que uno puede encontrar. Creo y pienso, la fuerza racional de la fe cristiana es el libro. Y detengámonos en el subtítulo, Juan. ¿Cómo demuestra, cómo aborda Joaquín García Huidobro la fuerza racional de la fe cristiana? Yo creo que en primer lugar lo hace combatiendo con un lugar común. Y ese lugar común es que el cristianismo, la fe, resulta ser absolutamente oscurantista, algo que nos aleja de la verdad que podemos demostrar, de la ciencia. Y yo creo que obviamente, y lo demuestra muy bien Joaquín, ese lugar común no resiste mayor análisis histórico si nos damos cuenta que la ciencia moderna surge en los siglos XVI y XVII en la Europa cristiana, y es ahí donde no solo se crea, sino que también se mantiene, se consolida. También algo, y una reflexión muy interesante, es que las ciencias naturales obviamente son absolutamente importantísimas, pero no son suficientes para poder comprender la realidad en su conjunto. Entonces, esa idea de que toda la verdad solo es aquella que puede ser demostrada en un laboratorio es tan absurda como advertir el mismo hecho de que esa premisa no puede ser demostrada en un laboratorio. Entonces, en ese sentido, resulta ser muy interesante. También tiene una reflexión súper particular, súper interesante en cómo la religión auxilia a la ciencia y cómo la ciencia auxilia a la religión. Es decir, la religión auxilia a la ciencia en que le da una perspectiva mucho más humilde a los científicos. Es decir, esa pretensión absolutista que pueden tener algunos científicos, además de ser absurda y contraria a la verdad, en ese sentido, dar una perspectiva mucho más amplia como la que da la religión ayuda a evitar esa pretensión absolutista. Y por otro lado, siempre en la tradición cristiana, la verdad y los modos de acceder a la verdad siempre han sido un gran auxilio para llegar a creer. Y por lo tanto, en ese sentido, la ciencia resulta ser absolutamente útil para la religión. Mira, qué interesante. Pero, a ver, siendo sincero, en realidad el cristianismo también está pasando por una cierta crisis en los tiempos modernos. ¿Y cómo el autor se hace cargo de esta crisis, de esta situación que se está viviendo en este momento? Sí, claro, así es. Y obviamente el autor se hace cargo. Él dice que incluso estamos viviendo en un mundo ya no cristiano, sino que post-cristiano. Y ahí él dice algo muy interesante que yo también se lo había leído en otros libros, por ejemplo, en Una locura bastante razonable, que dice que la Iglesia Católica siempre ha estado en crisis.
Absolutamente siempre. Ahora se manifiesta, por ejemplo, en que no va mucha gente a misa. Por ejemplo, en Chile se puede manifestar así, pero por ejemplo en Nigeria se demuestra en la actualidad con matanza y persecución a los cristianos. Anteriormente se veía con cismas realmente graves, con persecución y matanzas, como ya lo había dicho, con cosas mucho más tremendas de cómo se manifiesta la crisis del cristianismo en la actualidad en Chile. ¿Por qué? Porque eso, lo que nosotros antes veíamos en Roma, ¿no es cierto?, se está dando lamentablemente en África, por ejemplo. Y algo que dice el autor que me parece interesante es que si uno lee la historia de la iglesia se da cuenta que esos crisis, por muy graves que parezcan, por muy tremendas que parezcan, siempre han terminado resolviéndose. También advierte que muchas de esas crisis provienen de la estructura misma de la iglesia. Es decir, la iglesia, por la forma en cómo se constituye y las ideas que defiende, obviamente está condenada a estar en crisis siempre. Y por eso San Pablo dijo muy bien que esto era escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Fíjate que la solución nunca ha estado en hacerse al molde, nunca ha estado en allanarse críticamente a los nuevos tiempos. Y en ese sentido, cuando yo estaba leyendo a Joaquín García Huidobro, me acordé de una novela maravillosa de una gran escritora que se llama Lionel Shriver. Es una novela futurista donde una madre le pone a sus hijos Google y Bing, así como Google y Bing. Y ya en 2040 esos nombres eran absolutamente ridículos. Y ahí es donde dice Lionel Shriver, no la estoy citando textualmente porque lamentablemente no pude encontrar la cita, pero dice, se olvidó que estar a la moda es la forma más segura de pasar de moda. Es decir, al final eso es lo que pasa, y eso también muestra los problemas de hacerse al molde. Oye, Juan, y una última cosa a propósito de esta idea o esta noción de crisis permanente que vive la iglesia y que claro, los cristianos tenemos la esperanza de superar esa crisis, pero también la certeza de que van a venir muchas crisis más en el futuro. ¿Qué dice Joaquín García Huidobro a propósito de la vida de un cristiano en un mundo que es cada vez menos cristiano? Sí, claro. Ahí Joaquín advierte en uno de sus ensayos que los cristianos actualmente están padeciendo 3 enfermedades. Primero, una anemia, producto de no cultivarse con autores cristianos que sí explican el mundo actual. Segundo lugar, de afonía. ¿Por qué? Porque muchas veces no alzan la voz en el espacio público para defender su idea. Y también de melancolía, que tienen un pesimismo que está muy arraigado en una nostalgia del pasado. Y ahí el autor nos dice que hay muchas formas por las cuales el cristiano se puede terminar adaptando a este nuevo mundo, y dentro de las cosas de las cuales habla y que invito a que busquen el significado en el mismo libro, él habla que el cristiano actual tiene que tener fidelidad creativa y valor. Así que lo dejo como tarea para la casa para que lo lean Bien, pues entonces, Creo y pienso, la fuerza racional de la fe cristiana, un libro de Joaquín García Huidobro, de editorial Tajamar. Así que nada, Juan Lago, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias, Juan, tremenda recomendación. Y esperamos un gran fin de semana. Sí, un buen fin de semana para todos, disfruten, descansen, estén con la familia, reflexionen, los más religiosos, y nos vemos el lunes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora.